Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugaolsin, vuestro canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Un saludo a todos nuestros amigos hispanohablantes. Bueno, hoy voy a hacer otro vídeo tutorial cortito y vamos a hablar de uno de los programas o software, un tercero que le llaman también, que yo utilizo con el simulador. En este vídeo vamos a ir a lo importante y de manera directa, no vamos a dar vueltas y os voy a explicar un poco cómo funciona y para qué sirve, porque yo no os voy a vender la aplicación. O sea, este programa, si queréis comprarlo, comprarlo, si no queréis comprarlo, no comprarlo. Yo no lo vendo ni me pagan comisión por hacer este vídeo. Lo que sí quiero que sepáis, como os he venido diciendo en otros vídeos, pues que yo os iré enseñando poco a poco mi forma de tener el simulador funcionando, porque me da muy buen rendimiento, entonces compartirlo con vosotros se me convierte en una obligación. Lo primero que hacemos es, cuando abréis el programa, abrirlo con clic derecho y luego como administrador, ¿vale? Porque si no habrá una serie de aplicaciones internas de este programa que no funcionarán correctamente. Entonces siempre abrirlo como administrador. Este programa, como premisa, tenéis que usarlo siempre con el simulador puesto en tiempo despejado. Es muy simple, ponéis el simulador, vais al aeropuerto donde vayáis a volar y en el tiempo meteorológico que queréis cargar ponéis tiempo despejado. Ya se encarga este software, como os voy a explicar ahora, de que ese tiempo meteorológico cambie. Aquí simplemente en el Weather Engine Settings lo que vamos a ver es, pues os voy a explicar esto en un momentito, porque mirad, lo importante es tener esto convertido a Celsius a millibars. ¿Qué significa esto? Que si yo lo quito y me voy al Live Weather, veréis que me pone el tiempo en Fahrenheit y en pulgadas de mercurio. Como yo normalmente vuelo en España, pues normalmente lo tengo puesto en Celsius y de esta manera me vengo, veis, y me lo da en Celsius, me da en grados centígrados y milibares. En este caso, como no está conectado no he elegido ningún aeropuerto porque el simulador no está funcionando, él directamente se va a Phoenix Sky Harbor, que es el puerto que tiene por defecto, y nos está dando el tiempo allí. Bueno, aquí en Settings, si utilizáis este botoncito y le dais, lo que hará es que uno de esos, digamos, software internos que tiene este programa, lo que hará será modificar algunos parámetros de vuestro simulador para mejorar el compromiso con los frames. Yo no recomiendo que lo utilicéis porque si no os va a volver loco. De hecho, a mí me da muy mal resultado y lo tengo quitado. El aerosol. Todo el mundo hemos volado contra el sol en un crucero muy alto y parece como que todo se tiende a poner blanco cuando hay cierta humedad. Entonces yo también lo tengo desactivado porque es un efecto que a mí no me parece muy real. No porque esté mal hecho, es que cuando hay aerosol está muy bien hecho, pero a mí no me gusta el aerosol. Es un efecto que quito. Por supuesto tengo activado que cargue el tiempo en real. Quiero que me inyecte el tiempo meteorológico a mi simulador en tiempo real. Estamos hablando de un motor de meteorología, es decir, con este software, con el WeatherForce, hay otros muchos diferentes, hay otros muchos, pero bueno, yo os indico el que yo uso. Entonces, yo siempre tengo activado para que me meta me inyecte el tiempo real. Enable Instant Weather, esto significa que os puede cambiar las condiciones si tenéis activado esto, os puede cambiar las condiciones meteorológicas de un momento a otro. Entonces os notaréis que el avión salta, podéis tener un fallo en el simulador. Yo no lo recomiendo. Y luego, pues el Persistent Weather Load, que es un poco parecido. Esto digamos que retarda la entrada del cambio meteorológico, lo cual lo va falseando. Es decir, llega un momento que lo va retardando tanto para que no haya un cambio muy fuerte en el simulador que yo lo tengo desconectado, no lo utilizo. Y luego esto lo tengo puesto en 5 minutos para que se refresque cada 5 minutos y para que el tiempo que tarde en cargarlo sea 1 milisegundo. Luego aquí simplemente, como todos estos programas son de pago, hay que bajárselos, descargárselos y en la primera vez que lo hagáis funcionar tendréis que meter todos vuestros datos, vuestro correo y todo eso. Bueno, esto ya lo vais viendo vosotros. Esto sí es importante porque aquí es un software realmente no tiene mucha dificultad, es un software, vamos a decir, relativamente simple. Entonces podéis actuarlo manualmente
o podéis dejarlo en Enable All Updates. ¿Esto qué significa? Que cada vez que haya una actualización, el mismo programa os avisará de que está y vosotros ya la instaláis o no la instaláis. ¿Cómo se instala? Quitando la que tenéis, descargando la nueva y funcionará. Os volverá a pedir vuestro correo y vuestra contraseña y a funcionar, ¿vale? Vamos a explicar la parte de abajo también, porque para que el vídeo sea corto de verdad hay que hacerlo corto. No como otras veces que decimos que vídeo corto y luego nos vamos a 25 minutos. Hoy vamos más deprisilla. Vamos a ver, esto es el inyector de tiempo. Entonces, yo quiero saber, una vez que enciendo mi simulador, enciendo este programa, ya sabéis, clic derecho, hacerlo funcionar como administrador, y entonces el propio programa se refrescará y os llevará y se pondrá de acuerdo con el simulador, coordinará el aeropuerto en el que se encuentra. Entonces esto cambiará automático, él solo. Vosotros no tenéis nada que hacer con esto, ¿vale? Esto es tiempo en vivo. Es decir, una vez que él detecta dónde está ubicado el avión en el simulador, directamente conecta con esa pantalla, con esa estación meteorológica. Esto se actualiza y aquí os saldrá la meteorología real. Por ejemplo, yo en este momento estoy en Madrid, quiero saber qué tiempo hace. Bueno, pues día 11 del 4 de 2024 a las 10 Zulu, que es la última actualización del viento, nos dice que el tiempo es claro, que la temperatura es de 19 grados, cosa que puedo certificar, que el punto de rocío es 9 grados, cosa que puedo certificar porque estoy oyendo la radio de Cuatro Vientos por otro lado y este es el mismo metal que está dando. Tenemos 10-30 milibares, hace un tiempo clarísimo, hace un día maravilloso de primavera, la dirección del viento es 20 grados, la velocidad son 2 nudos y no hay rachas. Aquí nos da el TAFOR, que es un poco de más información, pero como podéis ver, en Madrid estamos en situación CABOC. Hablaremos en un próximo vídeo de qué es un TAR, qué es un METAR y qué es un TAFOR. Es muy interesante, pero vamos, para que veáis que es muy fácil de entender, el METAR dice que en Madrid, día 11 a las 09:30 Zulu, hay un viento de 020 con una velocidad de 2 nudos. Las condiciones son Sailing and Visibility OK, es decir, CABOC significa eso, Sailing and Visibility or OK. Hay 19 grados de temperatura, el punto de rocío son 9 grados, tenemos 1029 de QNH o altímetro y no esperamos cambios significativos, ¿vale? Como os digo, iremos hablando un día del METAR y del TAFOR y cómo conseguirlo, porque es importante entender esto. Podemos irnos a otros aeropuertos, por ejemplo, mirad, esto es JFK, que es Kennedy Internacional, entonces aquí nos da otro METAR diferente, o podemos ir a Barcelona y nos da también su METAR. Veréis, aquí ya no está CABOC, aquí hay visibilidad reducida, hay overcast, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues un poco que aquí también nos da las velocidades por temperaturas, la previsión, cuidado, os da la previsión para estos pies de altura, os dice el rumbo, la velocidad y la temperatura. ¿De acuerdo? Recordad que estas temperaturas en altura son así de frías, siempre, ¿vale? Aquí en superficie 10 grados, pero a 44.000 pies. Mirad, acaba de actualizar y nos dice que el viento ha cambiado y se ponen 3,46, 74 nudos y hay 59 grados bajo cero. Otra función de este programa es el DWP. El DWP es Lead Weather Disable, me está avisando que tengo activado el tiempo real, con lo cual para pasar a esta función desactiva el tiempo real y entonces ya no ha inyectado, ¿veis? Está en standby. ¿Qué quiere decir? Puedo yo, sí, voy a seleccionar un preset. Entonces quiero el Winter Storm y lo pongo aquí. Esto que estaría provocando que en mi ordenador, en mi simulador, salieran unas nubes tremendas con unos rayos impresionantes y con una lluvia espectacular. Es decir, tengo tiempos que ya están preseteados, que ya están grabados, hay muchos, Winning Show, Spinning Showers, hay estos thunderstorms son los rayos, un día lluvioso, hay un montón, ¿de acuerdo? Entonces aquí podéis poner bien tiempo también, o sea, aquí podéis vosotros decirle al motor de tiempo qué tiempo queréis. Aquí ya no hablamos de tiempo real,
Aquí estáis vosotros decidiendo qué meteorología tenéis para volar. Esto, por ejemplo, sirve para realizar un vuelo histórico. Un vuelo histórico, lo explico brevemente, un vuelo histórico es hacer un vuelo que se hizo, por ejemplo, ayer. Entonces tú puedes coger y recrear un vídeo tal exactamente como, puedes recrear un vuelo tal exactamente con la misma meteorología que lo hizo un avión ayer a las 3 de la tarde entre Madrid y Londres. Vas a alguno de las webs que ya os he enseñado en anteriores vídeos, que iré dejando por ahí en las tarjetitas, y podréis ver que en esas páginas web tenéis acceso a vuelos pasados. Copiad el METAR o el TAFOR de ese vuelo pasado, lo traéis aquí y este motor de vuelo simulará ese vuelo y podréis recrear el vuelo exactamente igual como lo hizo el piloto ayer o en 1945, si sois capaces de obtener la información. Y luego, por último, nos vamos a venir a Search Weather. Entonces, si tú quieres conocer cuál es el tiempo o la visibilidad que hay en algún aeropuerto, pues por ejemplo vamos a poner KJFK. Entonces le damos a buscar por el ICAO y nos dice muchos de los aeropuertos que empiezan por KJ, por kilojoule, y nos dice el METAR en KJK. Aquí lo tenéis, que es el mismo que teníamos antes, Overcast A6. Entonces, ¿puedo buscar por otro parámetro? Sí, puedo buscar por rain. Entonces, aquí, si le doy a Search, todos los aeropuertos si yo quiero volar con lluvia, este aeropuerto con este software me busca dónde está lloviendo. ¿Veis? Raining, overcast y raining. Entonces me dicen qué aeropuertos está lloviendo y qué tipo de lluvia es, rain or drizzle. O puedo buscar por visibilidad, o puedo buscar por la base de nubes, a qué altura está la base de nubes, o qué velocidad de viento. Pues quiero volar con lluvia y tal, pues le doy y aquí os saldrán 2 aeropuertos donde hay estas condiciones. Bueno, pues pediros que os suscribáis, que deis un like y por favor comentarlo y compartidlo. Si queréis que el canal vaya creciendo un poquito y que vayamos probando nuevo software que cuesta dinero, como este, porque yo lo pago, a mí no me lo regalan. Si queréis que vayamos probando nuevo software, nuevos aviones y nuevas cosas, tenéis que suscribiros y dar un like y compartirlo para que el canal vaya creciendo y podamos empezar a probar otro tipo de software. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de Jugados.